Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a analizar varias cosas. Primero las claves del día. Después hablaremos de Backpack, que ya sabéis que hay un sorteo pendiente antes de que acabe el mundial. Del token de Backpack que está cayendo hoy bastante. Así que se nos va a poner a un precio interesante. Lo estábamos esperando. Y también hablaremos, aparte de Bitcoin, evidentemente, de qué está pasando con SpaceX, porque ya está por debajo del precio de salida a bolsa. Y ya lo comentamos que seguramente eso ocurriría, que caería bastante. Yo lo estoy esperando por la zona de $60 o menos, pero que va a tardar en caer. Y luego sí que sería muy interesante en esos precios, evidentemente, porque creo que en el largo plazo sí es una empresa que irá muy bien, pero en el corto plazo todavía las cosas no creo que le vayan tan bien porque es un proyecto más de largo plazo. Entonces, bueno, nos interesa SpaceX, tenemos que seguirla con atención, pero todavía seguramente faltan bastantes meses antes de que podamos comprarla a un precio decente para el futuro. Bueno, vamos a empezar con las claves del día, que es esta que está moviendo el mercado hoy. Los ETFs de Bitcoin llevan 3 días seguidos con entradas, van 368 millones en total. Es la primera racha positiva importante después de varias semanas de salidas masivas. Tuvimos 8 semanas seguidas de salidas. La semana pasada se dio un poco la vuelta a esa situación. Terminó con entradas, aunque hubo días de subida, o sea, días de entrada, días de salidas durante la semana pasada. Pero esta semana pues, enlazamos, después de mucho tiempo, 3 días seguidos de entradas. Otro factor que está influyendo mucho en lo que está ocurriendo es la tensión geopolítica que ha hecho que las bolsas caigan mucho, tanto ayer como en los futuros del día de hoy. Está habiendo ataques y contraataques entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico y eso está generando miedo en el mercado y ese miedo se traduce en ventas de activos de riesgo. La bolsa se va para abajo y claro, con la bolsa para abajo Bitcoin no puede subir, o por lo menos hasta este momento no está demostrando que pueda desmarcarse de esa situación. Y luego nos hablan de toma de ganancias tanto de holders de largo plazo como los que compraron en el rebote reciente, pues vendiendo en estas zonas de resistencia en las que hemos estado estos días. Pero bueno, ahora lo analizaremos también técnicamente, esa es una de las cosas que queríamos comentar. Como digo, otra de las cosas era la apuesta esta, o la apuesta, perdón, el sorteo este que tenemos en Backpack del Mundial, que hay que apostar qué equipo va a ganar la final y tenéis 2 días, 8 horas para participar. Hay que registrarse con el link de referidos que tenéis en la descripción, hacer un trade de $100 en acciones o ETFs. Las acciones ya sabéis que en Backpack son reales, o sea, te dan derecho a todo lo que supone una acción. No son ni un token ni nada por el estilo, ni algo que replica el precio de las acciones, pero no tienes derecho a voto ni dividendos ni nada, sino que son acciones reales, ¿vale? Así que eso, haciendo eso participaréis en el sorteo de iPods. Así que bueno, pues como digo, podéis participar. Y ya que estamos con Backpack, comentamos el token, que también por eso es interesante que incluso aunque no vayáis a participar en la promoción y no querráis hacer ninguna operación en ETFs ni en acciones de $100, tener la cuenta abierta, que no tiene ningún gasto, tener la cuenta abierta, pues es interesante porque el token de Backpack, que es este BP, en el largo plazo a mí me parece súper interesante y está corrigiendo y se va a ir a unos precios bastante atractivos seguramente para comprar. Hablábamos entre 0,34 y 0,38, pero incluso podría llegar hasta 0,32, que es esta zona de aquí. Y una vez que entremos en el token, se puede depositar en Backpack de manera que genera derechos para tener acciones de la empresa Backpack en el futuro, ¿vale? Así que ese es el interés importante de este token. Y por eso si cae a estos niveles, pues yo estaré acumulando. No compraré todo en el mismo precio, evidentemente, por no arriesgar a decir, bueno, pues este precio no. Compraré algo y si caen más, pues compraré un poco más y así iré acumulando, como hemos hecho con Bitcoin o con otros activos, poco a poco, un poco de este token porque creo que va a ser interesante para el largo plazo. Por eso os lo comento. Bien, dicho esto, vamos con el mercado, luego comentaré lo de SpaceX más tarde. Como veis, lo que estamos haciendo técnicamente, o sea, si nos olvidamos de todo lo que está pasando, que está cayendo la bolsa, que ha habido ataques de Irán y Estados Unidos,
que han provocado esa caída y que nos está arrastrando a Bitcoin. Si nos olvidamos de eso y solo vemos el gráfico, hemos hecho una ruptura de la línea de tendencia bajista anaranjada que teníamos ahí y hemos bajado a apoyarnos en ella y nos estamos apoyando en ella. Con lo cual técnicamente está haciendo lo que tendría que hacer y está encajando eso con lo que está pasando en el exterior, con todo esto de el tema geopolítico que está haciendo que la bolsa caiga, etcétera. Vemos aquí la bolsa, este es el Dow Jones cayendo, este es el S&P 500 con dos velas muy negativas entre ayer y hoy. El Nasdaq también cayó ayer un 1,47% y hoy supuestamente volverá a caer. Y el DAX alemán cayó un 0,73%, que después de haber marcado su máximo histórico no ha sido capaz de consolidar por encima de esos precios de máximos anteriores y se nos ha ido para atrás claramente. El petróleo sigue subiendo, aunque no tanto, pero se mantiene en la zona alta y podría incluso llegar a tocar los 89 si sigue el conflicto abierto. Si el conflicto empieza a minorar, si en algún momento se vuelve a hablar de algún acuerdo, algún alto el fuego, alguna cosa, pues seguramente el petróleo bajará a 79 rápidamente. Pero de momento, como se mantiene ahí activo el conflicto, pues el petróleo se mantiene alto y los mercados están un poquito presionados. Por eso estamos así como estamos ahora. Vamos a ver si aguantamos en esta zona. Es importante aguantar por encima de esa línea de tendencia anaranjada. Y el siguiente objetivo a batir se ha convertido en las velas que nos dejó el día 14 y 15 de julio, o sea, de este mes, hace unos días. Esos cuerpos de vela son el punto a batir y son la zona de 65.050. Nos ha dejado esa resistencia horizontal como primer objetivo, claro. Y el siguiente objetivo es, como hemos dicho siempre, el 66.500, que es clave porque es marcar un máximo creciente y ahí sí que empezaría a cambiar el discurso porque la definición de tendencia alcista o tendencia bajista se da por la sucesión de máximos y mínimos crecientes o decrecientes. Si marcamos un máximo creciente, empezaríamos a tener una pequeña tendencia alcista en el corto plazo, que se podría convertir en una pequeña tendencia alcista en el medio plazo, si sigue subiendo en los próximos meses, y que incluso se podría convertir en una tendencia a largo plazo si sigue subiendo en el próximo año, ¿vale? Entonces, bueno, es un punto importante pasar esos 66.500 y luego, evidentemente, en los siguientes meses, marcar mínimos crecientes y máximos crecientes a su vez también, ¿no? Para cambiar ya la tendencia. Todavía es un camino largo, pero ese es el paso primero que tenemos que dar, romper los 66.500 y luego que los siguientes mínimos sean por encima de los anteriores, es decir, que no volvamos otra vez por debajo de los 57.800 que marcó aquí el día 1, porque ya si no vamos por debajo de esos niveles y estamos empezando a marcar máximos y mínimos crecientes, el mercado se iría poco a poco para arriba. La vela mensual va positiva, estamos día 17, todavía queda mucho de mes, pero en teoría vamos bien. La vela semanal no está bien del todo, pero todavía le podemos dar la vuelta a esa vela. Queda hoy, sábado y domingo, 3 días. Hoy, tras la caída de ayer y lo que va cayendo el futuro, pues a la tarde podría rebotar algo la bolsa y podría aliviar un poco este retroceso que tenemos. Y luego el sábado y domingo, pues tranquilamente, si no hay, si el conflicto no va a más, podríamos tener una cierta recuperación que haga que la vela semanal termine más o menos bien. En el diario, como hemos visto, apoyándonos en la línea de tendencia y si sirve de soporte como debería ser, técnicamente, debería hacernos rebotar en esos niveles también. Y en el gráfico horario, pues se ve también cómo nos apoyamos en la línea de tendencia, que es la que tenemos en el gráfico diario, y estamos empezando a rebotar en estas últimas horas. La caída pues nos ha llevado a niveles de soporte inferior. Tenemos varias resistencias por el camino en este gráfico, por ejemplo en 63.775. Luego tenemos una más arriba en 64.271 y otra más arriba en 64.700. Así que varias resistencias por el camino antes de recuperar y poder atacar niveles clave como los que hemos visto en el gráfico diario. En cuanto a las altcoins, un repasito rápido cómo está todo. A AVE, como veis, sube un 0,91% después de haber corregido un poco. Está haciendo un intento de consolidación en la parte alta. Cardano rebota un 1,59 después de haberse ido otra vez casi hasta los mínimos. Como veis, parece que puede volver a subir hacia la zona de los 275. BGB 0,23%. Bueno, intenta aguantar en esa zona. Ha hecho amagos de caer, pero los cierres son hacia arriba. O sea que bueno,
Vamos a ver si resiste en esos niveles. BNB sigue en tendencia bajista en el corto plazo, pero ya veis que la inclinación de la línea, esa anaranjada que tenemos ahí, es muy leve. En cualquier momento podría salir de ahí. No hay nada de rumores sobre la licencia MiCA, están llevándolo a cabo de manera muy discreta. Y yo creo que es porque no quieren saber ni siquiera en qué país lo están solicitando. No, que no quieren que se sepa en qué país lo están solicitando para que no haya interferencias del Banco Central Europeo, que creo que es el que metió la mano ahí para que no se la diesen en Grecia. Así que cuidado con eso. Ethereum bajando 0,24%. Como no ha subido Bitcoin, pues Ethereum retrocede un poco. Pero la pinta técnica es buena. Eso nos hace ser optimistas en general para el mercado. A pesar de que en el corto plazo pues tenemos esta corrección. ¿Qué más? Solana. Voy quitando aquí algunas que van desapareciendo, como veis. Solana 0,37%. Intenta recuperar la línea de soporte que tenía en los 0,012. De momento está por debajo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Tron 0,79% de rebote. Ha rebotado en la línea de tendencia, pero ojo porque no está muy fuerte. Podría perder la línea de tendencia. Cuidado. XRP rebota un 1%, pero ya veis que está por debajo de los mínimos anteriores. Y ZK sube un 2,95%, 3 ahora mismo, después de una caída importante en el día de ayer. Se sigue manteniendo en la parte alta, pero yo espero correcciones fuertes en el medio plazo. Así que bueno, ojo también ahí. Y nada, dejamos ahí el mercado 63.134. Como veis, está recuperando un poquito en estas últimas horas, pero lo importante vendrá cuando abra la tarde de Estados Unidos. Si esas caídas que nos marcan ahora los futuros aminoran a la tarde cuando esté abierto el mercado, pues es posible que Bitcoin rebote otra vez hacia la zona de 64.000. Dependemos un poco de la bolsa. Eso es lo malo, al estar un menos 50% de nuestros máximos y la bolsa estar en máximos, depender de la bolsa es lo único negativo que veo ahora mismo en el medio largo plazo. Y es lo que nos puede retrasar mucho en esa recuperación de los máximos. Por eso ese escenario que os he dibujado en algún otro vídeo, comentando que es muy difícil que alcancemos los máximos de 126.000 tan rápido como la gente piensa, porque la bolsa no nos va a poder ayudar mucho. Y por nuestra cuenta, las bazas importantes, los ases, los grandes ases, están jugados en el ciclo pasado. Es decir, ahora nos quedan menos cartas importantes que jugar en Bitcoin. Por eso este ciclo que entra no va a ser como bueno, no está siendo ya como los anteriores. Y en el futuro, los próximos 2-3 años no van a ser como la gente espera que sea, porque no estamos en un ciclo típico de Bitcoin. Lo hemos roto con esta caída, que no tenía que haber ocurrido, porque los mercados están en máximos, como sabéis todos. Con lo cual, pues, como digo, ese ciclo está más que roto y, y tendremos un comportamiento muy diferente estos próximos 3 años al que nos tendremos que ir adaptando. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.